Bien, buenas tardes. Vamos a ver hoy instalaciones fijas de gas carbónico, CO2. Hoy vamos a ver primero la instalación de alta presión. Dentro de todos los sistemas contra incendio que nosotros tenemos, el CO2 es un elemento, un agente extintor de muy buena utilización para espacios, especialmente para espacios confinados, aunque también vamos a ver algunos casos donde se usa en espacios abiertos. Los sistemas son de alta presión o de baja presión, y está fundado esto en el sistema de almacenamiento. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el CO2? Especialmente es muy bueno para inundar espacios o locales cerrados. ¿Por qué? Porque el CO2 es más pesado que el aire, inunda el espacio, sofoca el fuego, porque el peso específico del CO2 es casi el doble del aire, y desaloja oxígeno rápidamente, con lo cual sofoca sin permitir el reencendido, salvo que hubiera una entrada de aire. El CO2 tiene la gran ventaja de que no daña, no moja, no reacciona con otros productos, no deja ningún tipo de residuo, no ensucia, no tiene olor. Es decir, es un producto de muy buena calidad desde el punto de vista de la extinción. Requiere un tiempo de inundación de 1 minuto para el 70% del volumen del espacio que está protegiendo. Se puede disparar sobre equipos eléctricos energizados sin ningún tipo de riesgo. No es conductor de la corriente eléctrica. Recordemos que estamos hablando de una instalación fija. Es fácil de reponer. Si yo estoy en el interior del país, donde quizás algún producto más sofisticado como los halogenados o algunos polvos no los consigo, el CO2 se puede encontrar en cualquier lugar, no hay ningún inconveniente. Con que en la ciudad o en el pueblo del interior haya una fábrica de soda, ahí tenemos CO2, o sea que no es un producto complicado para reponer. No es costoso, el CO2 es un elemento relativamente barato respecto de otros agentes extintores, y se puede usar para aplicación localizada, es decir, tirando CO2 sobre una zona, sobre una máquina o un elemento que nosotros queremos proteger, o para inundación total, que es llenar el ambiente con CO2. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene? No tiene penetración en las brasas. Como no moja, si yo tengo un fuego de arraigo, especialmente de combustibles sólidos, el CO2 tal vez no es lo mejor. Se puede usar, pero no es lo que yo recomendaría. No tiene resultados sobre lo que se llaman fuegos de arraigo, es decir, cuando yo tengo algún tipo de fuego de clase A, como bobinas de papel o cosas por el estilo, no es el CO2 el elemento que se podría usar. El CO2 lo que hace es desalojar el oxígeno, por lo tanto no se puede tirar en lugares donde haya gente. Siempre que se va a inundar un volumen de un espacio con CO2, hay que hacer una alarma para que la gente salga, y hay que darle lo que se llama un retardo, es decir, unos 40 segundos a 1 minuto, según el tamaño de la instalación donde yo tengo la gente, como para que la gente pueda salir. Eso se programa con la misma instalación y se dispara el CO2. En general, el costo de la instalación es medianamente alto, pero el resultado es muy bueno desde el punto de vista de la extinción. Recordemos que el CO2 se usa especialmente para fuegos clase B, o sea, todo lo que sea líquidos de cualquier naturaleza en este caso. Aquí no tenemos el problema de los alcoholes, por ejemplo, que en el caso de las espumas no teníamos que usar espumas especiales. Y es muy bueno para los fuegos clase C, los fuegos de tipo eléctrico, transformadores eléctricos, generadores, es decir, cosas que están generando corriente eléctrica o que están energizadas. Yo las puedo inundar con CO2 sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de riesgo. No me sirve para fuegos clase A, lo decíamos recién, no me sirve para fuegos de metales, y no me sirve para fuegos clase K. Básicamente esas son las aplicaciones que tiene el CO2 desde el punto de vista de la extinción. En cuanto a la cantidad de CO2, estaríamos en un intermedio entre lo que sería el uso de productos halogenados, donde para un determinado volumen yo necesito una cantidad de unos 300 gramos por metro cúbico, contra el CO2 que necesito 1 kilo por metro cúbico, y entonces, bueno, la instalación es más grande. Pero es mucho más chica que una instalación a usar con gas inerte. Entonces, siempre hay que hacer una ecuación económica a ver cuáles son las ventajas e inconvenientes que yo tengo. Una instalación típica de CO2
muy sencilla, tiene una batería de tubos de acero sin costura, que pueden ser de 30 o de 45 kilos de capacidad, válvulas de disparo, de las cuales siempre hay una o dos que son válvulas piloto, que son las que disparan el sistema. Cada tubo está conectado por una manguera de alta presión a un colector. Y en general ahí se duplica la cantidad de tubos. Es decir, aquí tendríamos 3 tubos de 30 kilos cada uno. Esto me serviría aproximadamente para cubrir un espacio de unos 90 a 100 metros cúbicos. Pero toda batería principal tiene que tener una batería igual de reserva. ¿Por qué? Porque cuando disparo una y la mando a cargar, me quedo sin protección. Entonces se prepara una doble batería para que la segunda quede habilitada. Decíamos que el CO2 se dispara con una válvula piloto, el CO2 pasa por esta manguera de alta presión, va a parar a un colector, ese colector lo que hace es ser redirigido a los riesgos que yo tengo que proteger. Aquí tendríamos un riesgo a cubrir con 4 toberas, aquí tendríamos un riesgo a cubrir con 6 toberas. El sistema de detección puede ser cualquier sistema de detección que me detecte humos, temperatura, aumento brusco de calor. Hay un montón de sistemas que se pueden usar y todos son válidos. Esto se conecta a la instalación a través de una central de control y alarma y dispara la instalación. Recordemos que en el caso del CO2 no hay manómetros, es decir, aquí la presión se rige en realidad por el almacenamiento y para controlar los tubos hay que pesarlo. Estas instalaciones tienen además sistemas de disparo remoto, donde yo puedo, tirando una manija, disparar la instalación, puedo tener disparo local en el lugar, puedo tener sistemas de alarma, puedo tener switches de presurizados que me cierren puertas y ventanas o dampers. Hay un sistema de delay o de retardo que me da entre 45 segundos y 1 minuto y medio aproximadamente antes de ser disparado, válvulas de disparo y sistemas que interrumpen la ventilación para que no arranque o no se lleve el CO2. Hay una instalación de tubos que son tubos piloto, que son los que tienen las válvulas de disparo, y tubos que se llaman esclavos o de la batería, que solamente se disparan cuando están disparados los 2 tubos piloto. La instalación se construye toda con tubería especial de esquedule 40 o más, y lo que tienen las válvulas es que las válvulas de disparo, que pueden ser mecánicas, eléctricas, hidráulicas, se pueden disparar manuales inclusive, se pueden disparar de un montón de formas diferentes, pero todas son válidas para funcionar. Una batería de CO2 típica sería esto, donde yo tengo una batería principal de 5 tubos, 150 kilos de CO2 como para cubrir 150 metros cúbicos aproximadamente, y una batería secundaria que es la que yo voy a tener como batería de reserva. En toda batería hay 1 o 2 tubos que son los tubos de disparo. Esto se da en la batería principal y en la batería secundaria. Luego un sistema de colector, y ese colector a través de válvulas va a redirigir el CO2 que se disparó hacia alguno de los elementos que yo estoy protegiendo, alguno de los recintos que estoy protegiendo. En este caso hay 2 recintos. Siempre se calcula el CO2 necesario para el recinto más grande. La concentración de diseño del CO2 es de aproximadamente el 50%, es decir que yo necesito llenar un espacio con el 50% de CO2 para que apague. Los volúmenes que necesito de CO2 es 1,6 kg aproximadamente de CO2 por metro cúbico para riesgos eléctricos secos, es decir, lo que podría ser una turbina, 1,33 kg para sistemas eléctricos o riesgos eléctricos en espacios mayores a 56 metros cúbicos, y 2 kilos para lo que serían fuegos de clase A, por ejemplo, un depósito de papel o lugares como de ese tipo, donde ya la concentración es mucho mayor, es del 65%. En general, hay un cálculo que se hace entre el volumen del espacio que yo voy a proteger,
la cantidad de CO2 necesario y la cantidad mínima de kilos de CO2, que a veces superan lo necesario, ¿verdad? Si son 4 metros cúbicos aproximadamente, necesito un kilo 150 gramos, y así sucesivamente. El promedio que nosotros podríamos tomar como para evaluar una instalación y decir, bueno, ¿cuántos kilos necesito para esto? Podríamos decir que es 1 kilo por metro cúbico. Esto va a variar por un montón de factores, pero si yo digo que tengo un espacio de 300 metros cúbicos, básicamente sé que necesito 300 kilos de CO2 para producir la inundación. Después habrá que ajustarlo si hay ventilaciones, si hay posibilidad de que el gas escape, si lo que tengo adentro es un producto u otro, pero como idea general es 1 kilo de CO2 por metro cúbico. Hoy hablábamos al principio de que esta es una instalación de alta presión. Muy bien, ¿por qué de alta presión? Porque el gas está almacenado en los tubos en estado líquido, es decir, es gas licuado que está almacenado y se almacena a una presión, según la curva de presión del CO2, de aproximadamente 60 kilos por centímetro cuadrado. Aquí estamos hablando de 60 kilos por centímetro cuadrado de CO2 de alta presión para una temperatura ambiente de 20 grados. Si la temperatura ambiente aumenta a 30 o a 40 grados, la presión va a ir subiendo de 60, 70, 80 y 90 kilos. Esto es importante porque si llega a una determinada temperatura ambiente, podría dispararse la instalación sin que haya incendio, o podrían dispararse los tubos porque tienen un sistema de seguridad. Pero el hecho de que se llame instalaciones de CO2 de alta presión es básicamente porque la presión de almacenamiento está en los 60 kilos por centímetro cuadrado. Repito, a temperatura ambiente. Esto va a aumentar según la temperatura ambiente. Los tubos de acero sin costura que requieren la instalación de CO2, a diferencia de aquellos tachos que vimos en los matafuegos, que son de chapa más o menos fina y están soldados, estos son sin costura, es decir, el tubo se calienta, se deforma y se le da forma y no tiene ningún tipo de costura. En general, el espesor de estos tubos está en el orden de los 5 o 6 milímetros aproximadamente. Aquí tenemos un corte de uno de estos tubos, su válvula, el tubo de pesca, y ahí podemos ver el espesor que tiene. La presión de trabajo de estos tubos, decíamos que es de 60 kilos por centímetro cuadrado. La presión normal que tienen cuando están a temperatura ambiente. Si esta temperatura ambiente sube, hay una presión de seguridad que a 125 kilos por centímetro cuadrado produce que la presión del tubo se eleve lo suficiente como para romper un disco de seguridad. Estos son discos de seguridad que están puestos detrás de esta tuerquita que va aquí, que es la que permite sostener este disco de seguridad. El disco de seguridad es una lentejuela, por decirlo de alguna manera, de un material similar al cobre, que a 125 kilos se rompe. ¿Para qué se rompe? Para que no reviente, no estalle el tubo. La presión de prueba de estos tubos, cuando yo los hago prueba hidráulica una vez cada 5 años, es de 250 kilos por centímetro cuadrado. Y la presión de rotura de estos tubos, es decir, si lo llevo al límite, sería de 450 kilos por centímetro cuadrado. Esto se debe fundamentalmente porque tienen que soportar una presión muy importante de la presión interna que tiene el gas. Las instalaciones son todas más o menos parecidas, puede haber distintos formatos según el fabricante o el proveedor, pero en todos los casos vamos a ver que tenemos una batería principal y una batería de reserva. Aquí tenemos una batería de 6 tubos más 6 de reserva, de 30 kilos cada uno, donde se pueden ver en cada una de las dos baterías los sistemas de disparo, es decir, los tubos piloto, aquí están los otros dos tubos piloto, y si se dispara una de las baterías, hay una válvula de retención que están puestas aquí en el medio, que evita que el gas carbónico de esta batería pase a la otra batería y lo dispare, y viceversa. Eso se hace para que siempre se dispare una y no las dos. Los sistemas de retardo se los puede ver en algunos casos como un pequeño tubo que lo que hace es llenarse con CO2 y evitar que esto se dispare instantáneamente.
Aquí tenemos una batería de 6 tubos, donde se puede ver claramente el tubo piloto. En este caso, es un tubo piloto que funciona de tipo, con un sistema de Mylar, que es una membranita, pero que también se puede disparar manualmente. Es una batería de 3 tubos más 3 tubos de 30 kilos cada uno. El problema se me presenta cuando empiezo a tener cantidades muy grandes de tubos. ¿Por qué? Porque esto yo tendría que revisarlo no menos de una vez cada 6 meses y pesar tubo por tubo. Entonces, cuando tengo una batería como esta, que tiene 50 tubos, 25 principales y 25 de reserva, el problema que se me presenta es que tengo que desarmar tubo por tubo, subirlo a una balanza y pesarlo. Esto se hace complicadísimo, especialmente porque para revisar la batería de atrás tengo que desarmar toda la de adelante. Y a medida que uno arma y desarma, se van dañando las roscas o puede haber problemas de ese tipo. Entonces, en algunos casos esto tiene un límite. Cuando yo supero los 3.000, 3.500 kilos de gas, el problema es tratar de pasar a otro sistema que es el de baja presión, que vamos a ver en otro capítulo. En este caso, estamos hablando de 25 tubos principales, 25 de reserva, de 30 kilos cada uno. Aquí tenemos otro modelo de batería, cilindros primarios con su válvula, pero el sistema siempre funciona de la misma manera, puede ser más grande, más chica. Por ejemplo, esta es una batería de 4 tubos principales y 4 de reserva. Estamos hablando de aproximadamente 3×4, 12, 120 kilos de CO2. Es como para proteger con muy buena capacidad un espacio de 120 metros cúbicos. También a veces se protegen cosas que no están contenidas. Por ejemplo, en este caso es una rotativa, una impresora de diarios o de revistas, donde el riesgo grande que yo tengo acá es doble. Por un lado, la electricidad estática que se produce cuando el papel pasa a altísima velocidad por los cilindros de impresión. El segundo riesgo son las tintas, cuya base en general es algún tipo de alcohol. Entonces, a veces ocurre que si no está bien puesta a tierra o pasa alguna cosa, se prende fuego, y si se prende fuego se quema porque no se puede detener inmediatamente. Entonces se le pone un sistema de disparo que está sobredimensionado, muy sobredimensionado, como para inundar a través de toberas, que aquí se pueden ver. Estas son las toberas que van descargando el CO2 sobre la impresora y van manteniendo una concentración de CO2 suficiente como para que me dé tiempo a detenerla. También se pueden proteger salas de máquinas de los barcos con CO2, pero cuidado, ahí hay que sacar la gente rápidamente, pero es un muy buen sistema porque en general están encerradas. Respecto del formato de disparo del CO2, las toberas son algo distintas a la tobera que tiene un matafuego, que ustedes vieron que parece una trompeta larga y cónica. En este caso, las toberas de CO2 son individuales y tienen formas como esta que vemos aquí, o tienen formas como esta que vemos aquí. Estas se llaman toberas multichorro, y tienen una función muy importante. El chorro de gas carbónico, si saliera derecho, sin tobera, produciría un enfriamiento tan violento y tan rápido que se convertiría en hielo seco. El hielo seco que alguna vez vieron en una fábrica de helados o en el traslado de alguna carga que requiere refrigeración. Eso tapa la tobera. Entonces, para que eso no ocurra, la tobera adentro tiene una suerte de pico que hace que el gas carbónico, en lugar de salir derecho como chorro, sale de costado y hace una vuelta, es decir, el gas carbónico sale por aquí, sale de costado, hace una vuelta y luego sale a baja velocidad. A veces lo que se va a proteger es una superficie plana, como podría ser una batea de pintura o un lugar donde haya aceite o cosas por el estilo. Entonces se usan estas toberas que son de salida lateral. Se llaman pico de pato y en lugar de ser redondas son planas para que el gas carbónico salga como una nube plana y apague el lugar. La tobera multichorro, aquí la podemos ver en corte, tiene este formato. Entonces el gas carbónico viene por aquí, por este centro, sale de costado y es
batido dentro de la tobera para que salga a baja velocidad. Ese es el sistema de la tobera multichorro.